Buenas tardes a todos. Pedimos disculpas, tuvimos problemas técnicos, por eso tardamos un poquito. Me presento, yo soy Andrea Candia, asesora del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia y estaré moderando esta capacitación. Agradecemos por acompañarnos en este webinario sobre los criterios internacionales y su aplicación en Paraguay en el control de concentraciones. Este es un artículo que forma parte del Anuario Nacional de la Competencia 2023, que está disponible para descarga en nuestra página web conacom.gov.pi/anuario. Antes de continuar, quiero dar la palabra al presidente del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, el economista Eduardo González, para que dé algunas palabras de apertura. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Un saludo a todos los presentes a través de, digamos, las capacidades tecnológicas que nos permiten tener este webinario a distancia. Hoy vamos a estar hablando sobre el control de operaciones de concentración, específicamente cuáles son los criterios internacionales normalmente utilizados y la aplicación de los mismos en el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia en Paraguay, más específicamente, y como lo indicamos, en todo lo que corresponda al control de operaciones de concentración. Van a estar brindando la presentación Manuel dos Santos. Él es abogado, él es, digamos, el jefe del Departamento de Prácticas Anticompetitivas o Restrictivas a la Competencia. Digamos, todo lo que tenga que ver con el análisis antitrust y el análisis de acuerdos anticompetitivos, digamos, pasa por ese departamento. Igualmente también, digamos, tiene la posición de director de investigaciones adjunto, o sea, colabora directamente con el director de investigaciones y suple en el momento en que el mismo, por circunstancias de viaje u otras, no puede estar presente en el momento de tomar alguna decisión o de realizar alguna cuestión que le corresponde a su ámbito de aplicación. Bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con operaciones de control de concentración es uno de los pilares de todo el ámbito de defensa de la competencia, porque principalmente analiza el comportamiento ex ante de los mercados, o sea, se analiza las implicancias que pueda tener una operación de concentración, ya sea esta a nivel de fusión, de adquisición, digamos, u otra circunstancia que implique la toma de control de una unidad comercial u otra, o sea, de una empresa u otra, y de esa manera se pueda generar una concentración desde el punto de vista económico. Es importante analizar todos los recaudos previos, todas las implicancias y hacer un poco de análisis prospectivo, o sea, utilizar herramientas analíticas y herramientas estadísticas para poder analizar qué podría pasar en el mercado si esa operación de concentración se lleva a cabo. Sin más preámbulo, y les dejo a Manuel, que creo que va a estar también con parte de su equipo. No sé, creo si estaba Carlos Centurión, que también le había ayudado en el desarrollo de este artículo, que como bien lo dijo Andrea, es parte de la segunda edición del Anuario de Competencia de Paraguay. Les dejo para que pueda brindar, digamos, su presentación con referencia al control de operaciones de concentración. Muchas gracias a todos los presentes y te dejo, Manuel. Muchas gracias, señor. Voy a explicar algunas cositas sobre esta capacitación. Vamos a escuchar al expositor y una vez culminada la exposición pueden hacer preguntas en el chat o levantar la mano, así les damos la palabra. También quisiera pedirles que no utilicen el chat para poner sus nombres y apellidos, ya que el sistema registra automáticamente. El expositor de hoy es Manuel dos Santos, es coautor del artículo sobre el cual vamos a hablar hoy junto con María José Sosa y Carlos Centurión. El expositor es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, actualmente jefe del Departamento de Prácticas Restrictivas y director de investigación adjunto de la CONACOM. Bueno, para no demorarnos más, Manuel, dejamos a tu cargo. Gracias, Andrea. Gracias, presidente, también.
Yo soy Manuel Dos Santos. Ahí en la pantalla a lo mejor van a ver el nombre de Pablo Ramírez, que es el jefe del área de abogacía de la CONACOM, que gentilmente me cedió su computadora para poder conversar con ustedes hoy. En pantalla creo que están viendo ya la presentación. ¿Sí? Bueno. Bueno, como escucharon, lo que nosotros vamos a hacer es una presentación para explicar un poquitito en qué consiste el artículo, que es parte del Anuario Nacional de la Competencia del año 2023, una publicación que no habría podido ser realizada sin la colaboración y el auspicio de la Asociación Paraguaya de Estudios sobre Defensa de la Competencia, APEDEC, que en conjunto con la CONACOM llevaron a cabo este proyecto. Agradezco también al directorio por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. El artículo, un poco, si puedo pasar acá a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, como dijo Andrea, el artículo fue elaborado por María José Sosa Rolón, Carlos Centurión Ibroe y quien les habla. Nosotros tres somos funcionarios de la Dirección de Investigación de la CONACOM y llevamos a cabo este trabajo, ¿verdad? Tomando como base la experiencia también nuestra que estamos ya desde el 2018 en la Dirección de Investigación de la CONACOM. Es importante hacer una pequeña aclaración y es que las opiniones vertidas en este acto son realizadas a título personal y no representan las de la CONACOM, la APEDEC o cualquier otra entidad. Bueno, en todas las jurisdicciones donde existe control de concentraciones, existen también otras herramientas del derecho de la competencia. Una clasificación posible para las herramientas del derecho de la competencia es clasificarlas sobre la base de si se llevan a cabo o se realizan antes o después del evento que alcanza la competencia, ¿verdad? Si utilizamos ese criterio, podemos hablar de herramientas reactivas y de herramientas preventivas. Las herramientas reactivas son las que surgieron primero, ya con el inicio de lo que es el derecho de la competencia, y son las herramientas que las autoridades llevan a cabo cuando ocurren ya problemas de competencia que no necesariamente van a ser infracciones. Pero bueno, en Paraguay la principal es obviamente la sanción a infracciones ocurridas, a infracciones a la ley de defensa de la competencia. Pero no es la única manera a través de la cual la CONACOM lleva a cabo acciones reactivas o digamos posteriores a el daño a la competencia. Y un ejemplo sería cuando la CONACOM opina sobre una normativa que está obstaculizando la competencia, normativa que puede venir desde el Congreso o puede ser una ordenanza, puede ser un decreto, puede ser un reglamento. Si esa norma está afectando negativamente la competencia, la CONACOM de manera reactiva puede, si lo juzga conveniente, desplegar las herramientas de abogacía de la competencia y evidenciar con un dictamen técnico que tal o cual normativa está dañando la competencia. Luego tenemos las herramientas preventivas. Las herramientas preventivas o ex ante son más nuevas realmente. Mira, fueron surgiendo en la mitad del siglo XX y generalmente se habla de preventivas cuando se habla de control previo al daño. En nuestro caso, las herramientas preventivas son aquellas que buscan que la competencia, buscan evitar, perdón, que la competencia sea afectada negativamente o bien evitar que se generen condiciones que propicien o faciliten las prácticas anticompetitivas. Nosotros acá en la CONACOM, como herramientas preventivas, tenemos a los estudios de mercado, la abogacía respecto de proyectos de normas, a diferencia de la ex post, donde la abogacía es con respecto a normas ya vigentes. Promoción de la competencia también es una herramienta preventiva y lo que nos toca hablar hoy es el control de concentraciones, que también es una herramienta preventiva. Es importante aclarar que la CONACOM no es un regulador
y la mayoría de las autoridades de competencia no son reguladores. Sin embargo, en algunos casos existen autoridades de competencia que dictan regulaciones o normas de carácter general. Hace poco, por ejemplo, conocimos la reglamentación con respecto a las tarjetas de crédito que emitió el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile, por ejemplo. Es decir, excepcionalmente van a dictarse regulaciones en algunas jurisdicciones y esas también son consideradas herramientas ex ante. Esta distinción entre criterios para analizar operaciones de concentración es una distinción más académica o doctrinaria que legal, ¿verdad? Nosotros los abogados tendemos a querer clasificar todo y generalmente en tribunales toma mayor importancia la necesidad de clasificar un régimen como de tal o de cual forma. La realidad es que económicamente la clasificación pierde importancia, pero los efectos de ubicar un poco dónde está el régimen paraguayo dentro de las principales tendencias es que estamos realizando este trabajo, que hicimos este trabajo. Los criterios principales son los de dominancia, los de disminución sustancial de la competencia y los de interés público. El tercero es menos conocido, pero como veremos más adelante, es un criterio que está presente en autoridades muy importantes de Europa principalmente. El criterio de dominancia o el régimen de dominancia es el régimen de concentraciones que busca evitar que una operación de concentración eh, cree o refuerce una posición dominante en algún mercado. Los regímenes que analizan la disminución sustancial de la competencia son aquellos que buscan evitar operaciones que causen efectos anticompetitivos en algún mercado. Y los regímenes que analizan el interés público analizan, además de cuestiones de competencia, analizan criterios de interés general o de interés público que pueden ser, por ejemplo, seguridad nacional, medio ambiente, etcétera. Es importante tener presente que sin importar cuál sea el régimen, todos los regímenes tienen en común que buscan determinar qué tan probable es que ocurra algún efecto. Y ese algún efecto, énfasis ahí porque todos tienen efectos. Es decir, cuando analizamos algo a través de la test de dominancia, eso es un efecto en sí mismo. El efecto de crear o reforzar una posición dominante. Y decimos algún efecto y no algún efecto en la competencia porque excepcionalmente se analizan efectos en otras áreas. Como les dije, es una clasificación que tiene más valor académico que jurídico y es súper importante analizar también cada régimen a la luz de la ley del país que se está mirando. Cada ley tiene una normativa específica, un mecanismo específico para analizar las operaciones de concentración y por más de que haya dos países que tienen test de dominancia, entre comillas, eso no significa que el test de ambos países sean idénticos. También es importante tener presente que hay autoridades que pueden usar elementos de más de un test, es decir, usar elementos del test de dominancia, elementos del test de disminución sustancial de la competencia y elementos de los criterios de interés público. De hecho, en las organizaciones internacionales se habla de que prácticamente no existe autoridad de competencia que aplique un test de manera pura. Cuando hablamos de test de disminución sustancial de la competencia, aquí estaríamos hablando principalmente de los test de Europa y de Estados Unidos, pero ya se está extendiendo al resto del mundo. Básicamente, este test busca prevenir operaciones de concentración con efectos anticompetitivos al reducir sustancialmente la competencia en el mercado. Las preguntas principales que se hace con este test son si es probable que aumenten los precios como consecuencia de la operación, si es probable que se reduzca la posibilidad de elección de los consumidores como consecuencia de la operación otra vez, o si es probable que disminuya la calidad de los productos y servicios como consecuencia de una operación.
También, como le dije, esto también toma elementos que son, digamos, nativos del test de dominancia, como es el tema de la estructura de mercado, algo que es como la estrella del test de dominancia. Acá también es importante, pero no es el foco principal. Cuando hablamos de criterios de interés público al analizar operaciones de concentración, decimos que hay operaciones que son analizadas también a la luz de elementos distintos de la defensa de la competencia. Como ejemplos, podemos ver los de Alemania y España, en donde el interés público se utiliza para permitir operaciones que si solo se analizaran a la luz de del derecho de la competencia, esas operaciones serían rechazadas. Es decir, operaciones que son anticompetitivas se permiten de manera excepcional por otros motivos. Puede ser defensa nacional, puede ser salud pública, etcétera. Y después tenemos criterios en donde se bloquean operaciones que, sin ser anticompetitivas, lesionan otros intereses públicos. Y aquí tenemos el famoso criterio de pluralidad de medios de comunicación. Ese es un criterio que en muchos países está vigente y que de alguna manera busca preservar que existan medios de comunicación independientes entre sí. Entonces puede ocurrir que a pesar de que no, desde el punto de vista del mercado, digamos, económicamente hablando, puede ser que no haya ningún efecto negativo, pero si hablamos del mercado de la opinión pública o del mercado de, de la prensa, que es un mercado que a veces se desea que se preserve con pluralidad, entonces se bloquean esas fusiones o concentraciones. Les había hablado sobre los test de disminución sustantiva de la competencia y de los criterios de interés público o interés general. Y ahora les voy a comentar cuáles son los caracteres principales de los regímenes del test de dominancia. En estos regímenes, las operaciones de concentración son anticompetitivas si fortalecen o crean una posición dominante en el mercado. Lo que para los abogados es posición de dominio o para la ley es posición de dominio, para los economistas sería poder de mercado. Es como dos nombres para la misma cosa. Realmente tenemos que fijarnos en la definición de posición de dominio de cada ley antes de analizar si una empresa es dominante o no. Entonces, de alguna manera, los economistas en su análisis tienen que adaptarse a lo que la ley dice que es posición de dominio. Y eso muchas veces puede diferir de acuerdo a cada jurisdicción. Lo que se busca con estos regímenes es evitar que surjan actores que sean, entre comillas, inmunes en alto grado a las presiones competitivas. Y esto es así porque ser dominante es, por definición, no estar expuesto a una competencia efectiva. Es decir, que en el mercado no hay nadie que pueda disciplinar a un actor. Es por eso que se le llama dominante, digamos. Hay dos formas de hablar de dominancia. En la doctrina se habla de la dominancia, digamos, en su interpretación estrecha, que sería cuando una empresa se vuelve dominante. Y cuando decimos empresa, no decimos una persona jurídica, sino que decimos una entidad, ¿sí? Una entidad puede ser un grupo empresarial, puede estar compuesto de 20 empresas, compone también a personas físicas eh, que pueden ser sus controlantes, pero a la luz de nuestra ley, ellos son una sola entidad que puede ser dominante. La interpretación amplia es la dominancia colectiva, que se da cuando la operación afecta la estructura competitiva del mercado, de manera que propicie un equilibrio coordinado entre los competidores. Es una explicación un poco complicada, pero veo que una de las preguntas sobre que tengo que responder al terminar la presentación toca este tema, así que me voy a explayar un poco más al final sobre lo que es la dominancia colectiva. En el test de dominancia, a diferencia de el test de disminución sustancial de la competencia, el elemento estructural es el principal. No es el único, pero es el principal claramente. Andrea. Este ya, otro más, por favor. No, uno más.
Ok, en Paraguay, para empezar, el régimen de control de concentraciones en Paraguay está regulado por la Ley de Defensa de la Competencia. Ahí le puse los datos. A nosotros nos gusta poner siempre en la CONACOM en qué gaceta se publicó. Muchas veces facilita descargar la versión oficial de una ley. Entonces ahí tienen si quieren anotarla. Esta ley tiene como principal fuente al reglamento de la Comunidad Europea del año 89, que como les voy a explicar más adelante también, ese reglamento se derogó en Europa y dio paso a un análisis distinto allá. Luego está el decreto reglamentario, que es el decreto 1490 del año 2014. Ahí también tienen los datos, tienen la gaceta en la cual se publicó. Y por último, pero no menos importante, están las guías e instructivos que, bueno, a mi criterio, son súper importantes para analizar una operación de concentración. Son importantes cuando hay que notificar también, que son el lineamiento para definición de mercado relevante y el instructivo para la notificación de operaciones de concentración. Como les decía, no basta con decir que en Paraguay hay test de dominancia y técnicamente hablando, para un economista creo que tampoco importa mucho. Más importante es lo que está en esta diapositiva, que es qué es lo que la ley ordena que se tiene que mirar a la hora de analizar una operación de concentración. Digamos que la ley da la hoja de ruta del análisis y principalmente en el artículo 9 y en el 13 vamos a encontrar los elementos que la CONACOM sí o sí tiene que mirar cuando analiza una operación de concentración. Y ellos son los más importantes a mi criterio: grado de sustituibilidad, barreras normativas, poder económico del actor y de sus rivales, estructura del mercado, competencia real y potencial, otras barreras, porque las normativas son solamente una de las clases de barreras, evolución de la oferta y de la demanda y la posibilidad de elección de proveedores y usuarios. Esto es súper jurídico. Si un economista mirara esto, probablemente va a decir que mirar sustituibilidad es lo mismo prácticamente que mirar competencia real y potencial, ¿verdad? A menor sustituibilidad, mayor poder de mercado y viceversa. Eh, entonces, pero bueno, la ley, como está hecha por abogados y tal vez para abogados, enumera de manera taxativa los elementos. La frontera entre estos elementos es muy difusa, a veces se analiza casi lo mismo al analizar 3 o 4 de estos elementos, pero es así como está redactada la norma, no solamente en Paraguay. Bueno, como les dije, en Paraguay tenemos, digamos, un test de dominancia, que es un test que por el cual se busca evitar que a través de una operación se cree o refuerce una posición de dominio. Y este test tiene como primera tarea determinar qué mercados relevantes podrían ser alcanzados por la operación notificada. Si uno no define mercado relevante, difícilmente puede analizar el impacto de una operación sobre la competencia. Como por definición, la posición de dominio es no estar expuesto a una competencia efectiva y sustancial. Entonces nosotros tendríamos que concluir que si con una operación se crea una posición de dominio o se refuerza una posición de dominio, claramente significa que la competencia se ve afectada negativamente, ¿verdad? Si un actor ya estaba luego en una posición de dominio y con la operación esa posición se refuerza aún más, quiere decir que en un mercado donde ya tenemos graves problemas, la situación empeoró. Y como dijo también el presidente en su presentación, lo que nosotros hacemos es una especie de proyección de lo que ocurriría en el mundo, digamos, luego de la operación en caso de aprobarse y llevarse a cabo la misma. Ese análisis prospectivo es determinar qué tan probable es que se cree o refuerce una posición de dominio en alguno de los mercados alcanzados por la operación. Luego, si es que se llegara a determinar que se crea alguna posición de dominio, es donde cobran relevancia las eficiencias y los condicionamientos. ¿Qué son? Las eficiencias son las que genera la operación, que pueden de alguna manera compensar los efectos negativos de una operación de concentración. Digamos que
con una operación desaparece un rival en el mercado, desaparece un competidor, pero se genera economía de escala al punto tal que es altamente probable que luego de la operación eh, los productos sean más baratos para el consumidor porque van a reducirse los costos de una empresa. Entonces ahí estamos hablando de eficiencias. La CONACOM analiza qué tan probable es que esas eficiencias surjan de la operación, analiza si esas eficiencias no pueden ser obtenidas por otros medios también, porque claro, es preferible que las eficiencias se generen por otros medios que no sean precisamente la desaparición de un competidor. Y bueno, si llegara la CONACOM a determinar que no hay eficiencias o que las eficiencias son insuficientes, se analiza si hay alguna medida que la CONACOM podría implementar para, en conjunto con las eficiencias o en detrimento de eficiencias, esas medidas o condicionamientos puedan compensar los efectos negativos de la operación. Como vamos a ver más adelante, en el caso de la CONACOM, en varias oportunidades ya se ha impuesto condicionamientos a operaciones que fueron notificadas. Bueno, acá le presento un pequeño cuadro que también está en el artículo que, como dijo Andrea, se puede descargar de la página web de la CONACOM, donde vemos de alguna manera la hoja de ruta del análisis. Obviamente está implícito que uno determina el mercado relevante primero que nada. Si se llegara a determinar que no hay posición, si no se crea ni refuerza una posición de dominio, eh, entonces nosotros estamos hablando de que la operación es compatible con la ley y se la autoriza. Ahora, si crea o refuerza una posición de dominio, eh, habría que mirar si es que la operación genera eficiencias. Si genera, es compatible. Si no genera o no son suficientes, se analiza si hay condicionamientos que la tornen viable o que tornen viable a la operación. Si ni siquiera con condicionamientos se puede hablar de que la operación es viable, entonces se rechaza. Si hubiera condicionamientos, se autoriza con condiciones. Algunas de las operaciones que quería compartir con ustedes, que también están en el artículo, eh, para que vean un poquitito qué elementos tuvo en cuenta la CONACOM cuando analizó estas operaciones. Aquí está, la primera es la concentración de Coca-Cola, que creo que fue Coca-Cola Hades. eh, Fue la primera operación notificada a la CONACOM. Esa operación se aprobó sin condiciones. Se tuvo en cuenta que a pesar de que la cuota de la entidad resultante de la operación era superior al 50%, se encontró que había competidores con capacidad de producción. Se encontró también ausencia de barreras regulatorias y técnicas y se encontró poder compensatorio de la demanda. Nótese que estos elementos de alguna manera toditos encajan en esos criterios del artículo 9 y del 13. Tuvimos la operación, a ver, la operación Prosegur Wackenhut, esta es una operación entre dos empresas de seguridad. En esa operación se impuso condicionamientos a la entidad resultante de la operación y se tuvo en cuenta principalmente la alta cuota de mercado y el alto grado de concentración ya anterior a la operación. Este era un mercado donde había muy pocos actores realmente. Y encima de que había pocos actores, uno iba a desaparecer. Se tuvo en cuenta las economías de escala ya preexistentes de Prosegur. Ya era un actor muy potente antes de la operación. Se tuvo en cuenta que el competidor que desaparecía debido a la operación era creo que el único competidor global que había en Paraguay, o sea, el único competidor que era multinacional, digamos. También se tuvo en cuenta que era un mercado con altas barreras regulatorias y económicas para nuevos competidores. Se requería de mucha inversión para entrar en ese mercado y había normativas vigentes de la Policía Nacional, por ejemplo, que eran realmente barreras de entrada para que alguien pueda de cero comenzar en ese negocio. En la concentración Frigomer y Frigonorte, que hasta hoy día es la única operación rechazada por la CONACOM, se tuvo en cuenta principalmente
la potencia económica del grupo multinacional que era propietario de Frigomerc, que es el grupo Athena Foods. Este grupo era líder en el mercado de adquisición de ganado bovino, adquiría más del doble que su seguidor inmediato. Este grupo era líder en capacidad instalada también, capacidad de faena. Eso significaba muchísimo para lo que es es la- las barreras de entrada del mercado, ¿verdad? Porque uno antes de entrar a un mercado analiza quiénes están y qué capacidad tienen. Entonces se tomó en cuenta la capacidad instalada. También se tomó en cuenta la dificultad para los competidores para disciplinar al líder del mercado que era Frigomerc. Es decir, los restantes actores eran pequeños y no tenían suficiente capacidad eh, ni de faena ni de compra como para compensar lo que sería una concentración entre Frigomerc y Frigonorte. Había barreras de entrada en ese mercado, y no solamente legales, sino económicas, y en general se entendió que era un mercado oligopsónico. Por ese motivo es que se rechazó esa operación. Oligopsónico quiere decir que es un mercado en donde hay muy pocos compradores. En la operación Raízen, barcos y rodados, esta es una operación en la cual se analizó que había muchos proveedores internacionales de combustibles. Había 21 emblemas competidores en el mercado de distribución. Había pocas barreras legales de entrada y había también otros competidores con capacidad para disciplinar el comportamiento de la notificante. Es decir, la notificante no era el número uno en varios segmentos del mercado. Y también era una operación en la cual, en lo que sería el mercado de estaciones de servicio, no desapareció ningún competidor. Es decir, ninguna cuota, ningún share de mercado fue alterado con esta operación. Y por último, comparto con ustedes la operación del grupo Bierzi con Nuevo Super, que era el supermercado más grande de KQP. Esta operación se aprobó con condicionamientos. En esa operación se tuvo en cuenta que se juntaron el líder nacional en el mercado de compra, o sea, nos referimos al mercado de compra de productos para luego, digamos, revenderlos en sus góndolas. Y se junta en un líder nacional en ese mercado con el líder local de comercialización, ¿verdad? El supermercado Nuevo Super era el super número uno de KQP. Ese mercado local de KQP era un mercado municipal y era altamente concentrado, había muy pocos actores, había un solo competidor con relativo tamaño, pero se entendió que no era suficiente. Aparte, se tuvo en cuenta el alto poder de compra y de negociación del grupo Bierzi y las altas barreras económicas para ingresar y el carácter de proveedor integrado verticalmente del grupo Bierzi. ¿Qué quiere decir esto? El grupo Bierzi es un grupo que está presente en diversos eslabones de la cadena de valor de sus productos. Es productor, es distribuidor, es comercializador. Entonces, eso se conoce en economía como la integración vertical y es un factor de poder del mercado muy importante. Bueno, algunas consideraciones finales para ir cerrando. La primera es que el control de operaciones de concentración es un elemento fundamental para la defensa de la competencia en Paraguay. De hecho, en la CONACOM tenemos más casos de notificaciones que de infracciones. Es, digamos, la fuente de trabajo de la CONACOM número uno hasta ahora. Tenemos más de 40 operaciones de concentración analizadas desde la existencia de la CONACOM. En Paraguay, el objetivo principal radica en determinar la creación o refuerzo de una posición dominante como consecuencia de una concentración. Es importante tener en cuenta que ser número uno o tener alta cuota, si bien es importante, no es determinante. No porque una empresa sea número uno o tenga cuota alta, necesariamente va a entenderse que es dominante. Hay que considerar todos los demás elementos que la ley le obliga a la CONACOM a considerar, que son los que enumeré anteriormente. Y la última consideración, bueno, lo otro que quería hablar con ustedes era que me pasaron hace un par de horas unas cuantas preguntas que fueron adelantando eh, los oyentes. Y bueno, de vuelta, quiero aclarar que voy a responder a estas preguntas
con la expresa aclaración de que estas opiniones son realizadas a título personal y no representan las de la CONACOM, APEDEC u otra entidad. La primera pregunta que me pasaron dice: ¿cuál debe ser la relación entre el análisis sustancial y la caracterización de una concentración como una que no requiere mayor análisis? Bueno, a ver, lo que yo entiendo que la pregunta busca saber qué se mira para determinar que ya no se tiene que profundizar con el análisis de una operación. Aquí, bueno, un escenario sería detener el análisis y determinar que no hay elementos para afirmar que se crea o refuerza una posición dominante. Y no sé si a lo mejor la pregunta se refiere a lo que se conoce como el fast track, ¿verdad? O básicamente son vías más rápidas para aprobar una operación, ¿verdad? Creo que sea cual sea la óptica con que se mire esta pregunta, eh, los criterios para analizar si se corta tienen que ser criterios objetivos. Criterios como, por ejemplo, que el monto de la operación sea bajo, que el delta de las cuotas sea bajo. El delta sería, bueno, si por ejemplo no hay alteración en las cuotas o la cuota aumenta de manera poco significativa. Eso, por ejemplo, es un elemento objetivo para determinar que no vale la pena profundizar con el análisis. Que los actores tengan cuotas bajas. Por ejemplo, puede pasar que una empresa notifique solo porque supera el umbral de facturación, pero no el umbral de cuota de mercado. Recuerden que en Paraguay, para determinar si una empresa tiene que notificar una operación, se toma en cuenta dos umbrales. Cualquiera de los dos que ocurran o que se superen, es que cuando hay una concentración se tiene que notificar a la CONACOM. Un umbral es de cuota de mercado y el otro umbral es de facturación. Entonces podríamos hablar de un elemento objetivo para detener el análisis que se haya notificado simplemente porque la facturación de la empresa es alta, pero las cuotas son bajas. A ver, la siguiente pregunta que me pasaron dice: ¿podría remarcar las diferencias en el análisis sustancial realizado en la Unión Europea y en Paraguay respecto de las concentraciones verticales? Bueno, realmente, eh, primero que nada, inicialmente Paraguay y Europa, o sea, tenían el mismo análisis que era basado en el test de dominancia. En el año 89 se emite en Europa la normativa que sirve de base a nuestra ley. Esa normativa cambió en el 2004 y se implementa en Europa un análisis distinto al del test de dominancia, que es el test de disminución significativa de la competencia. Si hablamos de actualmente, a ver, nosotros tenemos el análisis que nos da la ley y el decreto. Y ese análisis a priori no distingue luego si la operación es vertical, es decir, una operación donde un proveedor le compra a un cliente o viceversa, de una operación horizontal o de conglomerado. Horizontal sería una operación donde una empresa compra a su rival y conglomerado sería una empresa que compra a otra que no está relacionada a su giro comercial. Nuestra normativa no distingue, pero los criterios que la ley establece son aplicables a cualquiera de los tres tipos de operaciones. La pregunta habla sobre las concentraciones verticales y bueno, en Europa sí hay una guía de análisis de operaciones verticales que es específica, pero lo que hace esa guía realmente es poner énfasis en lo que más se tiene que mirar, entendiéndose que son operaciones que generan otro tipo de situaciones que una operación horizontal. Eh, el análisis de operaciones verticales en Europa es un análisis de disminución significativa de la competencia y en Paraguay es un análisis de test de dominancia. Un ejemplo, en Paraguay tuvimos varias ya y les quiero comentar que en la página web de la CONACOM van a encontrar muchas resoluciones de concentraciones verticales para que puedan ver cuál es el análisis que se hace paso a paso. También creo que es importante comentarles que antes de cada resolución de la CONACOM
se emite un parecer de la Dirección de Investigación. La Dirección de Investigación es el otro órgano que compone la CONACOM. Ese dictamen de la Dirección de Investigación también se publica en la página web y van a poder ver que no siempre se coincide entre ambos órganos. Lo importante es que ahí pueden ver de alguna manera la jurisprudencia de la CONACOM y ver cómo se aplica en la cancha, digamos, estos criterios de la ley. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los elementos que deben considerarse en la posición dominante colectiva y cuál es la diferencia con los efectos coordinados que se analizan en Europa? Ok. Esta es una pregunta bastante complicada realmente. Aclaro, la CONACOM no todavía analizó este tipo de cuestiones. No hay jurisprudencia todavía de la CONACOM sobre este tema. Voy a dar una opinión personal. Los efectos coordinados es cuando, o sea, en Europa se miran muchos efectos coordinados y cuando se dice eso, se dice que miran si como consecuencia de una operación, las empresas de un mercado van a ser más propensas a coordinarse y elevar sus precios, ¿verdad? O van a ser más propensas a dañar la competencia. Es un análisis prospectivo también y es básicamente qué tan probable es que se coordinen luego de la operación. Pero también puede darse que las empresas ya se estén coordinando antes y con la operación sea más fácil seguir coordinándose o sea más fácil seguir eh, en colusión. Y ese es el análisis que se conoce como el análisis de efectos coordinados. Por otro lado, dominancia colectiva. Bueno, la dominancia colectiva realmente en esencia es un grupo de entidades independientes que desde el punto de vista económico se comportan como una sola y se monitorean mutuamente, ¿verdad? Técnicamente, si se llegara a determinar que existe dominancia colectiva, todos los miembros de esa dominancia colectiva tienen sobre sí mismos la responsabilidad de cumplir con los deberes y obligaciones que un dominante tiene para la ley. O sea, el dominante tiene un set, digamos, de prohibiciones especiales que los otros actores no tienen, y si se determinara que hay dominancia colectiva, esas obligaciones o ese set de obligaciones que pesan sobre los dominantes van a extenderse a todos los dominantes de ese colectivo, digamos, ¿verdad? Ahora bien, es súper complicada la pregunta porque como no hay fallos en la CONACOM y en otros países, la jurisprudencia no es uniforme. Realmente creo que cada persona que sea consultada sobre esto va a tener una opinión distinta. A mí me parece que es muy complicado hablar de dominancia colectiva sin que antes exista algún tipo de colusión. Es decir, actuar en conjunto y monitorearse mutuamente, bueno, pareciera ser un poco colusión, ¿verdad? Hay jurisdicciones que directamente decidieron no perseguir este tipo de casos porque hay una línea demasiado fina entre copiar al rival, que no está prohibido, y coordinarse con el rival. Lastimosamente, hay mercados donde los precios son públicos, donde el comportamiento de tus rivales son muy transparentes, están todos a disposición. Entonces, copiar o seguir a alguien puede convertirse en la norma o en una práctica corriente. Y es súper complicado distinguir eso de una colusión. Y es por eso que, como le dije, hay autoridades de competencia que directamente, por más de que su ley diga que eso está penado, eh, no persiguen, no persiguen. A ver, otra pregunta. ¿Podría explicar cuál es la metodología utilizada para establecer la posibilidad de que la operación vaya a facilitar la realización de conductas o prácticas que supongan un obstáculo para una competencia efectiva? Ok, bueno, por un lado, lo que en Paraguay se revisa es si se crea o se refuerza una posición dominante. Nuestra ley crea una presunción legal. Esa presunción es que crear o reforzar una posición dominante mediante una operación supone un obstáculo para una competencia efectiva. O sea, es una presunción legal. Eso ya es anticompetitivo. Eh, y tiene mucho sentido, porque si yo digo que esta empresa es dominante y con la operación va a desaparecer un competidor,
No puedo desconocer que lo que estoy diciendo es que esa empresa no está expuesta a una competencia efectiva en ese mercado. Y después de la operación, menos todavía. O sea, claramente la operación va a significar un obstáculo para la competencia efectiva. Ahora, si analizamos qué tan probable es que una operación cree efectos coordinados, que podría ser el otro sentido de esta pregunta, bueno, es una opinión mía de qué es lo que yo miraría para determinar eso. Yo miraría primero la cantidad de actores, ¿verdad? Obviamente, mientras menos actores, más posibilidades de coordinarse. Es más fácil coordinarse cuando hay pocos actores. Es más fácil coordinarse cuando hay barreras altas, porque los miembros de un acuerdo, digamos, están tranquilos de que no va a entrar uno nuevo. Miraría los vínculos personales o sociales de las empresas. Hay muchos parientes, hay accionistas en común, por ejemplo, hay empresas que inclusive comparten síndicos, comparten miembros de directorio. eh, y eso en Paraguay yo creo que es más común inclusive. En las economías pequeñas como la paraguaya es bastante común inclusive que haya este tipo de vínculos. También miraría si hay posibilidad de controlarse sin comunicarse. Eso, por ejemplo, es súper interesante. ¿Qué tan fácil es controlarse sin que haya rastros de que se están controlando? Y bueno, podría ser también qué tan predecibles son las empresas. Si yo miro cómo se comportan tres, cuatro empresas y veo que cuando sube una, suben los dos, y después cuando baja una, bajan los otros dos, pareciera como que hay cierta predictibilidad ahí. Todo eso se analiza, o creo yo que debería analizarse para determinar si una operación va a facilitar este tipo de conductas. Otra pregunta que me pasaron es, ¿cómo la CONACOM asegura la independencia de sus órganos al estar tanto el juzgador como el acusador en la misma institución? Bueno, para empezar, la pregunta tiene que ver con prácticas anticompetitivas, pero es aplicable también a concentraciones. Como les expliqué, hay dos órganos en la CONACOM. Efectivamente, uno es el órgano acusador cuando hay investigaciones, que es la dirección de investigación, y otro órgano es el juzgador, que es el directorio. Y en el caso de concentraciones, hay un órgano que no es juzgador, digamos, pero es el que autoriza o rechaza una operación, que es el directorio, y la dirección de investigación emite un dictamen independiente técnico previo a ese fallo del directorio. Y bueno, como les decía, es súper interesante que vean lo que hay en la página web de la CONACOM. Se van a dar cuenta que no siempre lo que la dirección de investigación acusa termina siendo condenado. Yo creo que eso por sí solo ya es prueba suficiente de la independencia de los dos órganos. Hay más o menos 3 absoluciones de sumarios que fueron acusados por la dirección de investigación y que terminó determinándose por parte del directorio de que no era infracción. Esa es una prueba, creo yo, de que no existe realmente dependencia entre ambos órganos. También en las concentraciones pasa eso. Eh, no siempre los problemas de competencia que la dirección de investigación encuentra son los mismos que encuentra el directorio. Eh, bueno, para mí que yo digo que los hechos hablan por sí solos. Basta con mirar y nos enorgullecemos de eso en la CONACOM, de que nuestra página web tenga inclusive dictámenes contrarios a lo que se resolvió. Yo no sé si en Paraguay vamos a encontrar muchas instituciones que no solo publiquen lo que se resolvió, sino que publiquen los dictámenes incluso cuando son contrarios a lo que se termina resolviendo. Eso es motivo de orgullo para nosotros en la CONACOM. Lo venimos haciendo desde hace años y yo me remito a lo que está publicado para las personas que quieran revisar qué tan independientes son ambos órganos de la CONACOM. No sé si es que hay otras preguntas, Andrea. Muchas gracias, Manuel, por esta presentación y le reiteramos a la gente que pueden pedir la palabra levantando la mano. Mientras tanto, esperamos que levanten la mano. Voy a leer algunas preguntas del chat. Manuel de Almeida pregunta, ¿puede dar ejemplos de poder compensatorio de la demanda?
Sí, si yo fuese un fabricante, por ejemplo, habría poder compensatorio de la demanda si mis compradores son los supermercados, ¿verdad? Voy a tener grandes compradores que representan un volumen grande de mis ventas y por lo tanto tienen posibilidad de disciplinarme. Eh, También habría poder compensatorio de la demanda si hubiera muchas opciones para elegir por parte de los consumidores. Eh, pero el ejemplo, digamos, de cabecera de poder compensatorio de la demanda es cuando tu comprador es grande o cuando tu comprador representa un porcentaje alto de tus ventas. Otra pregunta de Manuel de Almeida. ¿Usan algún índice de concentración económica como CR4 Herfindahl dominancia? Sí, bueno, antes que nada, por motivo de fuerza mayor, aclaro que los dos economistas que escribieron este artículo conmigo, lastimosamente, no pueden acompañarnos ahora. Entonces van a tener que aguantarle a un abogado hablar de esto. Sí, usamos Herfindahl-Hirschman, es un índice de concentración que se utiliza en en casi todos los análisis de operaciones de concentración. Ya desde el 2018 estamos haciendo eso. Y también analizamos las operaciones a la luz del umbral de dominancia. Esos son los dos índices principales que utilizamos. Una pregunta más de Manuel de Almeida. ¿Cómo calculan el grado de sustituibilidad? ¿Usan elasticidad cruzada, test del monopolista hipotético? Bueno, de vuelta. Está hablando un abogado, aclaro. O sea, acá lastimosamente los economistas que me acompañaron no van a poder reforzarme, pero a ver, lo que nosotros utilizamos realmente es principalmente factores cualitativos, porque siempre tropezamos con problemas para obtener datos. El test de monopolista hipotético es en teoría realizable, pero cuesta muchísimo realizar con la falta de datos que sufrimos. Entonces, normalmente los análisis de sustituibilidad lo hacemos eh, con factores cualitativos. ¿Hay alguna pregunta más? Si ya no hay preguntas, agradecemos a todos por la participación. Pedimos disculpas también por los problemas técnicos que surgieron en esta capacitación. Le informamos que los certificados van a estar vamos a estar enviando aproximadamente en 2 semanas y les invitamos para que sigan nuestras redes sociales y la página web también para futuras actividades. Muchas gracias a todos, muchas gracias Manuel y nos volveremos a encontrar.